Muy buenas tardes, amigos, buenas tardes. Una semana más aquí en Antonio Te Responde. Bueno, pues para intentar traer temas de interés que nos afectan a todos los seres humanos. Y bueno, y tenemos el placer inmenso de presentar a mi amigo del alma, residente, como antes decía en el 1, 2, 3, residente, residente residente en Bélgica, Juan José Ordóñez. Don Juan José, buenas tardes, querido. Muy buenas tardes, Antonio. Es un ¿Qué tal, placer estar aquí con vosotros. qué tal tiempo está haciendo ahí en tu lugar de residencia actual? Pues por el momento aquí está bastante lluvioso, ¿no? Ujú, Entonces, pero bueno, la lluvia también hace parte de la vida y si no tuviéramos lluvia, pues entonces me parece que la existencia sería un poquito difícil. Entonces hay que aceptar todo lo que viene en el momento que viene y cómo viene. ujú. Muy bien. Gracias por el comentario. Juan José, la semana pasada estuviste en Salamanca. ¿Qué fuiste a hacer a Salamanca, Juanjo? A ver, pues en Salamanca he ido a presentar Las heridas del alma. Sabes que es un tema que me llena mucho el corazón porque pienso que, como he dicho, ha sido en el mes de septiembre, en este programa, hemos hablado de las heridas del alma y he dicho que pienso y estoy convencido que hemos perdido el sentido de la vida. No sabemos lo que hemos venido a hacer algunos, pocos lo saben, Ujú, pero pienso que no es suficiente. Entonces, ya que hemos hablado de las heridas del alma, pienso que en cierto momento me habías solicitado, porque había gente que se hacía muchas preguntas, de decir sí, bien, y cómo sanar esas heridas. Y qué es lo que hay que entender a través de las heridas y qué es lo que nos impide poder sanarlas, quizá de una vez para siempre. Yo pienso que el camino de la vida, como había explicado anteriormente, es justamente, y hemos elegido esta encarnación para intentar venir, sanar las heridas a través de la experiencia que tenemos que vivir en interacción con los demás. Y todo sucede con la interacción de los demás, porque si fuésemos todos solos, únicos y encerrados en nuestro campo personal, pues no tendríamos interacción con los demás. Entonces, yo creo que las heridas del alma, y las he llamado heridas del alma porque para mí son heridas del alma, que el alma ha decidido de venir a trabajar, a sanar para nuestro crecimiento personal. Las heridas del alma y nosotros como seres tenemos un gran obstáculo para la sanación. Y ese gran obstáculo es el ego. Entonces, el ego para mí, y lo que digo, lo digo yo y no quiero que se comparta absolutamente, el ego para mí es el fundamento de la personalidad. Porque en distintos países, en distintas disciplinas, en distintas creencias, el ego es diferente. La gente cambia según las creencias, según las religiones, el ego cambia. Y estoy seguro de que cambia absolutamente. Entonces, la creación del ego es importante de saber que el ego se puede comparar a un vecino a quien se le dio mucho espacio y viene a decirnos cómo llevar nuestra vida. Es decir, que damos el poder a los demás para dirigir nuestra vida. Y eso es el ego. ¿Cómo se ha formado el ego? Eh, el ego se formó poquito a poco formando nuestra personalidad a través de todas las creencias que nos han inculcado a través de la educación. Y por eso que digo que puede ser diferente de una cultura a otra, de un país a otro, de un continente a otro. Entonces, si damos
al vecino, le voy a llamar vecino, o le damos al otro ese espacio, ese poder de decirnos cómo llevar nuestra vida, entonces ese vecino se va a sentir muy importante. Y ese vecino es el ego, porque el que está en permanencia en nosotros interiormente. Hasta pensar que no podemos vivir sin él. Entonces yo creo que el ego es indispensable, es principal, es importante. Simplemente que cuando te das cuenta de que el ego tiene el poder, sabes que llevas una máscara asociada a tus heridas, porque el ego se manifiesta a través de las máscaras que ya he explicado. Las máscaras es lo mismo que cuando tenemos una herida física y según la importancia de la herida física, así será importante la venda que pongamos para proteger esa herida física. Pues en la herida emocional es lo mismo. La máscara que vamos a poner, que sea del rígido, que sea del dependiente afectivo o que sea del masoquista o que sea del controlador, pues esa máscara la llevaremos más o menos mucho tiempo. Entonces, pues esas heridas es importante de que nos demos cuenta de que, claro, el ego, si le damos mucho poder, y voy a dar varios ejemplos aquí, eh, es él el que va a condicionar nuestra vida. ¿Y por qué va a condicionar nuestra vida? Eh, el ego es simplemente una creación humana, se nutre de nuestra energía mental, se fía únicamente al aprendido en el pasado, es decir, el aprendido en lo que nos han transmitido, en las creencias que nos han transmitido a través de la educación. Es un ejemplo que puedo dar es toda situación que considere peligrosa del pasado seguirá pensando que es peligrosa en el presente. Si a través de la educación que nos han dado nos han mostrado que hay cosas peligrosas en la vida en las cuales debemos de tener atención, de tener cuidado, pues ese pensamiento, el ego, lo va a captar y nos lo va a reproducir en la vida de adulto. Y nos dirá, a ver, ten cuidado con esta situación porque esta situación te recuerdas lo que has vivido de niño. Porque es tan fácil tomar la gestión de nuestra vida. Pues es tan fácil de tomar la gestión de nuestra vida. Eh, no, claro que no es fácil de tomar la gestión de nuestra vida. Yo diría más que es difícil. Somos poco conscientes del poder del ego. Después de haber leído el libro de las heridas, sabemos, somos más conscientes de la importancia en recuperar el poder interior. Y el poder interior, ¿quién es el que lo tiene? Nuestra intuición, el corazón. Es Él, porque Él es el que intuye, es Él el que está en armonía con el alma. Y el alma vino a experimentar, como he dicho anteriormente, a través de la materia en interacción con los demás. Si el ego, ya que ha sido formateado y programado, pues si le damos tanto poder, el alma a cierto momento no podrá realizar lo que vino a hacer en esta tierra. Entonces, pues, si deseas absolutamente sanar poco a poco tus heridas, es primordial de que tomes conciencia del gran poder del ego. A ver, Juanjo, perdona, porque el ego por lo general, el ego por lo general tiene como mala prensa, ¿no? bueno, tiene mala prensa. Eso todo depende la prensa que deseemos darle. A ver si nos entendemos. Quiero decir que, ¿por qué tiene mala prensa? Porque el ego, como he dicho antes, es el fundamento de la personalidad y cómo se construye la personalidad del individuo. Pues a través
de las creencias transmitidas a través de la educación. ¿Por qué dos personas con educación diferente van a tener un ego diferente? Porque todo depende de lo que le han transmitido a través de la educación. Y todo se hace, para mí, todo se hace antes de los 6, 7 años. Todo está programado en ese tiempo. Después de eso es todo reproducción de esquemas. Entonces, pues, vamos a dar varios ejemplos. Contar a tu entorno todo lo que has hecho durante un día sin que te pregunten, eso es el ego. Necesita valorizarse, necesita que lo admiren. No es, no es el corazón el que necesita que lo admiren. Es el ego. Pasar mucho tiempo escogiendo, por ejemplo, es un ejemplo que doy, ¿no? Pasar mucho tiempo escogiendo tu ropa y cuidar tus apariencias para no pasar inapercibido. Eso es el ego, porque damos muchas veces, y una gran mayoría de la gente en nuestra sociedad da mucho más importancia a las apariencias exteriores que a lo que somos interiormente, al nivel del ser. Eh, Contar una y otra vez, las experiencias que has vivido en el pasado, que sean dolorosas o no, pero cuando son dolorosas, más las vamos a repetir. Cuando estamos en una conversación y que interrumpimos a los demás contando nuestra vida, porque pensamos que a través de lo que vamos a contar nos van a escuchar. Eso es el ego, otra vez más, otra vez más. Eh, un amigo o un cercano te cuenta un problema suyo, lo primero que haces es intentar darle a él la solución. Eso es el ego. Podemos dar cientos y cientos de ejemplos. El ego está convencido que debe defenderse contra todo y contra todos. Siempre es la culpa de los demás. Buscar un culpable. A ver, un ejemplo puede ser, si no hubiese perdido mi trabajo, eh, las cosas serían diferentes. O sea, he anotado varios ejemplos para que la gente, para que las personas que escuchen, que se den cuenta de que el ego es muy, muy inteligente. Entonces, pues, todas las probabilidades, todas las excusas también para poder valorizarse. La vida sería mejor, claro, si aún tuviera la energía de hace 20 años, la vida sería mejor. Qué pena poder perder confianza en sí con la edad. Pues yo creo exactamente lo contrario. Yo pienso que con la edad deberíamos adquirir más confianza en sí. Y bueno, eso se puede debatir, ¿no? Se puede debatir, pero yo estoy convencido de ello. Entonces, la aceptación del ego. Amarte significa el derecho de ser quien eres en el momento presente. Es dar, decirle, domar el ego. Es importante domarlo para poder cambiar los hábitos, para decirle, no, no eres tú el que tienes razón. El ego se llena y alega de todo lo material. El corazón reconoce su potencial divino y está simplemente agradecido. Eso es la diferencia entre el corazón y el ego. Eh, Domar el ego es una de las herramientas más potentes. Hablarle dándole un nombre. A ver, si yo le digo a mi ego, mira, a partir de ahora te voy a llamar, qué sé yo, Jorge. Y cada vez que yo sienta de que el ego toma el poder, decirle, mira, Jorge, lo siento,
pero no te preocupes. Eh, Tienes que estar al servicio del corazón porque el corazón lleva la razón y te tienes para tú sentirte bien y para que aceptes, eh, escucha el corazón, porque el corazón y el alma son los que saben lo que es bueno para mí. Ujú. Eh, Hablarle, dándole un nombre y decirle que no tenga miedo, simplemente debe estar al servicio del corazón. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, eh, hay muchas situaciones, Antonio, en las que la gente se puede encontrar en la vida. Lo principal es tomar conciencia de que el gran enemigo para poder sanar las heridas es el ego. Y el ego ha sido condicionado a través de la educación, a través de las creencias que nos han transmitido a través de la educación. Entonces, ya sabes tú también como yo que en la vida aprendemos, ¿no? Aprendemos oficios, aprendemos a ser calefactores o aprendemos a ser albañiles o aprendemos a ser médicos o enfermeros o otros oficios. No hay en la vida ninguna escuela que nos permita de aprender a ser padres y a transmitir lo que es necesario para el buen crecimiento de los hijos, de los niños. Espera, espera. Nadie nos... Juanjo, perdona, ha sido, he cortado un momentico, sin querer. Sí, no, vale, tranquilo, no pasa nada. Pues no hay ninguna escuela que nos aprenda a ser padres. Ninguna. Que yo sepa, ninguna. Que nos diga, vale, habéis pasado vuestros exámenes, habéis aprobado, ahora podéis ser padres, ya podéis tener hijos. Teniendo detrás de nosotros unas herramientas las cuales nos permitan transmitir una educación que sea una educación para el bienestar de los niños. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Nuestros padres nos han transmitido lo que nos han transmitido a través de la educación, unas cosas bien y otras cosas menos bien. Entonces, pues lo principal es, ya que hemos elegido esta encarnación, ya que hemos elegido los padres que hemos tenido, ya que nuestros hijos nos han elegido como padres, yo creo que lo principal es de poder explicar, de poder tomar conciencia de qué sentido decidimos dar a la vida. Sí, estamos de acuerdo de que hemos venido a sanar heridas a través de las experiencias vividas en interacción con los demás, como lo he dicho la otra vez en la gestión de las heridas. Si nada más que tomar conciencia de eso es la cosa la más importante, porque entonces ya sabemos qué sentido podríamos dar a la vida. Después, el resto, en las herramientas, yo aconsejo a la gente de leer el libro de las heridas bien leído y si lo entendemos, si lo comprendemos bien, puedo asegurar de que vamos a hacer un gran paso en nuestra existencia. Estoy convencido de ello. También la autora, que es Lise Bourbeau, la canadiense, ha sacado otro libro que es La sanación de las heridas. Es muy interesante, donde ella habla mucho del ego, justamente lo que yo he explicado antes, habla mucho del ego y cómo programar de nuevo el ego para que el ego esté al servicio del corazón, porque él es el que nos impide de poder experimentar para curar esas heridas. El ser humano está lleno de miedos. Los miedos están desencadenados por las heridas y esos miedos nos ponen límites en permanencia. Entonces, pues, a ver, he dicho antes que yo pienso que con la edad se adquiere más confianza en sí y que deberíamos adquirir también una autoestima más importante también
también con la edad, que eso no tiene nada que ver con la humildad. Podemos seguir siendo humildes, pero conociendo nuestro poder interior. Eso es lo más importante, creo yo. No te oigo, Antonio. No te oigo. Es que lo he quitado, sí, perdona. Está dando una visión un tanto No, diferente no, no pasa nada. está dando una visión un tanto diferente ¿Me al tema del ego, ¿no? has oído en todo lo que he dicho antes? ¿Perdón? No, no, Sí, sí. que te estaba diciendo, Juanjo, Has oído. que está dando una visión un tanto diferente al tema del ego y cómo y la relación entre las heridas del alma y el ego. Sí, sí, Y lo que me ha claro. gustado mucho es nominarle, ¿no? Es decir, Felipe, mira, deja de dar el follón que aquí que manda es el corazón. Eso Eso me es ha encantado, tío. exactamente. Eso es una manera de ver las cosas, pero es una manera exacta de ver las cosas. Ujú. Es decir, que el ego ha sido formateado por la educación a través de los miedos, a través de las creencias, a través de todo tipo de programación que hace que no es necesariamente justo. A ver si nos entendemos. Nuestros padres nos han transmitido cosas, una enseñanza, nos han transmitido una educación pensando hacerlo bien, así nos entendemos, Y nosotros pensando con nuestros hacerlo hijos. bien. Y nosotros lo hemos hecho con los hijos. Entonces, Y sí, nuestros abuelos con nuestros padres. exacto. Y eso va de generación en generación. Si nos paramos un momento y decimos, espera, a ver, hay cosas que hay que corregir. Hay cosas que hay que corregir en la vida y yo creo que ahí es ahí donde perdemos el sentido verdadero de la vida y que deberíamos tomar contacto con nuestro ser interior, que es el detiene la verdad absoluta, porque es él el que vino a experimentar aquí abajo a través de la materia en interacción con los demás. Entonces, pues yo estoy convencido a 100% hoy y mismo, a ver, no quiero ser presuntuoso en lo que digo, pero en la edad que tengo hoy me doy cuenta que cada vez me encuentro mejor conmigo mismo y que la autoestima la tengo suficientemente bien y que, bien, creo en mí sin ser presuntuoso y a partir de la humildad, simplemente. Pero conocer nuestro potencial interior es algo importante. Entonces, pues me doy cuenta que sea cual sea el nivel social, sea cual sea nuestra educación, pues una gran parte de las personas no conocen el verdadero sentido de la vida, que es lo que hemos venido a hacer a este planeta. Yo estoy convencido de que hemos elegido a nuestros padres a través de la encarnación y que estamos aquí para un tiempo y que pasaremos a una vida ulterior. Y así es lo que, si no tomamos conciencia de que estos retos que nos ponemos en la vida, si no los superamos, volveremos otra vez y como dice mi amigo Bernard Gus, la vida nos presentará de nuevo el mismo plato. Y Y si bueno, no lo... Exacto, sí, yo siempre digo es el alumno que repite en septiembre, ¿no? exacto, Eh, exacto. Es lo mismo, es lo mismo. Vida tras vida, vuelves a repetir hasta quizá en cierto momento te enteras. Hay un dibujo, lo que pasa es que esto me frustra un poquito porque no puedo enseñar diapositivas, ¿no? Pero ya, a ver si en cierto momento adquiero un poco más de experiencia con el ordenador para poder presentar diapositivas al mismo tiempo que os estoy hablando. Es de un niño que le habla a su abuelo y le dice al abuelo, yo cuando tenía tu edad tampoco creía en la encarnación. Es muy significativo, ¿eh? Porque el niño le dice a la persona mayor, que es el abuelo, dice, yo cuando tenía tu edad tampoco no creía en la encarnación, pero hoy
a través de una nueva vida, me di cuenta que volvemos y volvemos y volvemos para experimentar. Sí, y ahí, Juanjo, el ego, ¿qué parte tiene en ese tema? Porque muchas veces yo leo o siento de alguna manera cuando una persona habla mucho del pasado, ¿Sí? digamos, no funciona además, algo no encaja por ahí, ¿no? Pero claro que no encaja. ¿Por qué no encaja? A ver, y lo hacemos probablemente que lo hacemos todos. Eso nos entendemos. O sea, que el perfecto no existe, Antonio. Entonces, lo hacemos todos Bueno, porque, perdona, perdona, lo perfecto sí existe, está mi mujer. ah, bueno, es una manera de ver las cosas. No, 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 en serio. Vale, Ella vale. jamás se equivoca, o sea, con lo cual es perfecto. Vale, Ah, sí, pero perdona, es una pequeña broma. eso también es el ego. Eso El también es suyo, el ego. el suyo, Es claro. suyo, claro, naturalmente, naturalmente. Pero entonces, cuando hablamos mucho del pasado, es que tenemos una cierta frustración interior que no hemos detectado y que deberíamos detectar a través de las heridas, conociendo las heridas. Y eso es el ego, el que se expresa y que habla del pasado con una cierta, sí, con una cierta frustración mira, he hecho esto, estoy sufriendo por esto, estoy sufriendo por el otro. Hubiese querido hacer esto y me han impedido hacer esto. O sea, que estamos en la queja perpetua sin tomar conciencia que debemos ser maestros de nuestra existencia y que nadie puede dirigir nuestra vida. Además, una gran pregunta a hacerse es, ¿quién dirige la vida en mí? ¿Es que le doy el poder a los demás para dirigir mi vida? ¿Es que hago caso a todo lo que me dicen los demás? A ver, un ejemplo que me viene ahora y que es importante. Jolines, le he dicho a mi vecino que sí, que lo iba a ayudar y no tenía ganas de hacerlo, pero por no parecer mal le dije que sí. Eso es el ego. Porque quiero que piensen bien de mí, porque quiero dar la mejor imagen de mí. Y no tenía ganas de hacerlo, pero lo hago. A ver, es el ego. Entonces, Son yo, ejemplos son ejemplos como muy concretos, ¿no? Son ejemplos como muy concretos, ¿no? Es muy decir, concretos, que son simples, son ejemplos de la vida de todos los días. Eso está claro. Entonces, es que lo hacemos en permanencia. Si tú le dices a tu mujer, mira, ¿te vienes a dar un paseo conmigo? Y ella, bueno, vale, voy contigo, pero no tenía ganas de venir contigo. El ego, para no ser despreciada, para no ser despreciado, el ego te dice que sí, pero tú verdaderamente, si te escuchas tu intuición interior, no, no voy, porque no tengo ganas de ir. Y eso es no respetarse. ujú. Que sea ese ejemplo o muchos más. Hay miles y miles y miles de ejemplos. O sea que en la vida cotidiana es donde están los ejemplos más concretos, ¿no? Es decir, Es claro, que eso en está claro. lugar Porque de en la vida, grandes filosofías, exacto, eh, en la vida cotidiana es la que hemos aprendido a través de la educación. Cuando los niños al nacer, el primer contacto que tienen con los adultos son con los padres. Y lo único que hacen es grabar interiormente, psíquicamente, el arquetipo femenino y el arquetipo masculino. Y vamos a reproducir esquemas. Muchas veces se dice, este niño, es que te das cuenta de que reproduce esquemas como su padre. Y así, de generación en generación. Y repetimos tantas veces hasta que no nos demos cuenta de que eso no, nos molesta. ujú, Porque mientras que no nos moleste, seguimos. Entonces, pues, a ver, también nos han enseñado cosas buenas, ¿eh? Nos han enseñado los valores humanos, nos han enseñado cosas
que nos han permitido avanzar en la vida, indudablemente. No todo lo que nos han transmitido es malo, está claro. Nos han transmitido lo que nos han transmitido pensando hacer lo mejor posible. Eso está claro. Pero si nos damos cuenta que si deseamos curar, sanar las heridas, es domando el ego. Y si domamos el ego, decirle, no te preocupes, no tengas tanto miedo, haz caso al corazón, el corazón tiene su intuición y es el camino verdadero. Cuando sentimos miedos y que podemos identificar el miedo, tenemos que ir hacia el miedo, porque más allá del miedo está la solución. Sí, efectivamente. Si algo no lo quieres hacer, por miedo, hazlo, ¿no? Hazlo, ve, atrévete. Y eso es sanar heridas, porque los miedos están desencadenados por las heridas. Y los miedos nos ponen límites. Ahí están los límites. No, tengo miedo, eso no puedo hacer. Tengo un pánico. Ve hacia el pánico, ve hacia el miedo, porque más allá del miedo está la solución. Y cuando hemos conseguido ir más allá, que hemos superado ese miedo, jolines, la satisfacción interior es inmensa. Ujú. En nuestra evolución, yo estoy convencido que en nuestra evolución no hay límites. Somos nosotros que nos ponemos los límites, Ujú. siempre y cuando estemos en tres criterios que son importantes para mí, ¿Cuáles son? es el respeto, la tolerancia y la indulgencia. Pero te refieres, perdón, hablas de respeto, Tolerancia e indulgencia. pero hablas también un poco del autorrespeto y de la autotolerancia. Si no tienes respeto, tolerancia e indulgencia hacia ti mismo, no podrás tenerlo hacia los demás. Ujú. Eso yo lo tengo pero muy claro. Entonces, eh, tu recorrido, tu camino no tiene límites. Podrás ir tan lejos que lo desees, a condición de estar en el respeto, la tolerancia y la indulgencia, de ti mismo y de los demás. Ujú. Entonces, pues muchas veces nos encontramos en la vida con gente envidiosa, ¿no? Envidiosa y dice, jolines, ¿habéis visto este? No sé cómo habrá hecho trampa para llegar donde ha llegado. O sea, eso es el ego. Todas esas reacciones es el ego de ser envidiosos, ¿no? Ujú. Porque eso no es un buen sentimiento, la envidia, el orgullo es también el ego. O sea que pienso que deberíamos trabajar sobre nosotros mismos. Como decía un lama del Tibet, que ha entrado en un monasterio a la edad de 50 años, y Antonio tenía el pelo completamente blanco. Y salió del monasterio a los 80 y tenía el pelo completamente negro. Y le han hecho una pregunta, le han dicho, bueno, 30 años de trabajo interior, ¿cuál es, cuál es la motivación? ¿Qué es lo que usted ha podido sacar de toda su experiencia? Y ha contestado una frase, eh, nuestro sufrimiento no depende del exterior, simplemente eso. Nuestro sufrimiento no depende del exterior. Nuestro sufrimiento es nosotros mismos quien lo creamos interiormente a través de las heridas que hemos decidido sanar. Para eso estamos. Para este proyecto hemos venido. Este propósito nos hemos puesto de venir durante tantos años de vida para proponernos de sanarlas. Por lo menos intentar sanarlas. Porque yo estoy convencido que llegaremos hasta el último momento de nuestra vida
física y aún estamos experimentando. Ujú. Y la vida merece de ser vivida con todos los acontecimientos, con todas las experiencias, la vida merece de ser vivida plenamente. La única cosa es que todo depende de cómo nos enfrentemos a los acontecimientos, a las experiencias que se presenten a nosotros, porque esas propias experiencias somos nosotros quienes las atraemos. Es lo que se llama la ley de la atracción. Nuestro subconsciente sabe perfectamente lo que tiene que hacer para poder atraer experiencias para nuestro crecimiento. Y cuando hemos vivido una herida, nos decimos, pero ya la he trabajado. Esa herida de abandono, eh, yo esa ya la tengo trabajada, ya la he experimentado. Sí, pero el subconsciente te trae otra experiencia para que te des cuenta si verdaderamente la has sanado o no, si has superado. O sea, es eso el trabajo completo de una vida. Debemos ser la persona más importante para nosotros mismos. Venir a aprender a amarnos profundamente. Qué maravilla, Juanjo. Qué maravilla. Qué maravilla. Todos estamos ahí para la misma cosa, simplemente en interacción unos con los demás. Qué saber reflexiones, querido. Qué saber reflexiones. Es que me has dejado sin palabras, tío. Me has dejado sin palabras. En el sentido, la verdad es que oyéndote hablar, uno se hace un recorrido por su vida y dice, coño, esto es un... tengo que reiniciarme de nuevo. A ver, Antonio, reiniciar de nuevo no es volver en otra encarnación. Sí, claro, En esta, pero, me refiero en esta. sí, pero en esta, el alma sabe el número de años que hemos venido a experimentar. El alma se ha propuesto en la encarnación, el alma se ha propuesto a venir a experimentar tal cosa. Y sabe, el alma sabe cuando decide irse. Pero cuidado, en ciertos casos, el alma también le puede ocurrir que dice, tiro la toalla, porque el ego es tan fuerte, es tan potente a través de todo lo que le han transmitido, que no deja el alma, no llega, no consigue experimentar lo que vino a experimentar realmente. Eso es importante porque es así como mucha gente, muchas personas se van a la deriva, como un barco se puede ir a la deriva y pierden el sentido completamente de la vida. Pero que en esta vida podemos volver otra vez a entender de nuevo y a qué sentido le debemos dar, eso evidente. Yo eso lo tengo, pero muy claro. Ujú. Muy bien. El- me encantaría, Juanjo, ¿sabes una cosa que me ha encantado a tope? Es un poco de las reflexiones que estás haciendo, basadas, me imagino, en tu experiencia como personal y tu experiencia como terapeuta, más ¿Sí? aparte de tus experiencias un poco recogidas de muchos maestros, ¿no? O de muchas personas, ¿no? El, hay un tema que sí me llama mucho la atención, ¿no? Que es el saber por qué, el para qué estamos aquí. Eso, pocas personas tienen una idea exacta de ese concepto. A ver, mm, yo estoy convencido de lo que digo. A ver, si te cuento un poquito mi recorrido de vida personal a través de mis experiencias de vida personal y también de mi experiencia profesional, eh, yo como una gran mayoría de personas he recibido una educación judio-cristiana absoluta. ¿Eh? Yo he nacido en Asturias, he vivido X años en Asturias, mis padres supercatólicos y quizá eso nunca lo haya dicho, Antonio, sobre todo jamás en las redes sociales, pero llegó un momento en mi vida en que me aparté de esas creencias. Es decir,
Me he interesado mucho en un señor que ha fallecido en 1955, era un sacerdote jesuita, era teólogo y paleontólogo, y la Iglesia quiso apartarlo por sus decir, por los comentarios que hacía. Y uno de sus comentarios era: religiones hay muchas, espiritualidad una sola. Ujú, Y ha dicho, no somos seres humanos que pasamos por una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. Y es ahí donde cambia todo. Y un día me he permitido de contestarle una cosa que es totalmente personal, ¿no? Contarle contestarle una cosa a mi padre que me ha dicho, pero yo creo que tú te has vuelto ateo. Digo yo, no, no creo. Me dice, bueno, pero es que tú ya no vas a la iglesia, tú ya no vas a misa. Digo, sí, pero doy valores a otra cosa, a la espiritualidad y no a la religión. Entonces se quedó porque él no entendía lo que está diciendo. Antonio, le he dicho una cosa, pienso que hoy día, donde está mi padre, pienso que lo he entendido perfectamente, pero le he dicho que iba a tener que irse de este mundo para entender lo que le estaba diciendo. Y estoy convencido que donde está hoy ha entendido lo que yo estaba diciendo. Entonces, yo creo que en nuestra sociedad las religiones nos impiden la evolución. Y ujú. lo digo claramente delante quien desee entenderlo y oírlo. No me importa. Eh, Me atrevo a decirlo. La espiritualidad nos puede llevar muy lejos, porque la espiritualidad nos permite de entrar en contacto con nuestro ser interior, el más profundo, y aprender a valorarnos. No es eso lo que nos han aprendido en las religiones. Bueno, Siempre estando en el respeto, las creencias precisamente, de cada uno. ayer, Juanjo, precisamente ayer en Cuarto Milenio, no sé, me imagino que lo conocerás, el espacio este, que Sí, Cuarto Milenio, hablaban precisamente de ese tema, ¿no? Donde hablaban un poco que los templarios, los caballeros templarios, sí, sí, tuvieron tantísima fuerza en los siglos XIII, XIV y tal, sí, que sí. el Papa pues decidió cepillárselos, ¿no? Es decir, porque bueno, ya tienen tanta fuerza. Es decir, que personas que trabajaban la espiritualidad de alguna manera tuvieron tanta fuerza que el máximo responsable, en teoría, de Dios en la tierra, se los cepilló. Es decir, ¿dónde está Por ahí miedo, ¿eh? por miedo, Por por miedo, miedo, por miedo. Es por decir, miedo. pero que, o sea, que de alguna manera eso viene a ser un poco el reflejo de lo que estás comentando. Es decir, Es el miedo a perder el poder. ujú, Es el miedo a perder el poder absoluto. Pero es que para mí, lo siento decirlo así otra vez, eh, ya que hablamos de eso, eh, la vida de Jesús no la conocemos. Jesús era un esenio. ujú, Jesús y María Magdalena eran una pareja ujú. y han tenido una hija. Y eso lo digo delante quien desee oírlo. No me importa. No, tuvieron ¿Vale? más hijos, ¿no? Tengo entendido. Bueno, es lo que se dice. Entonces, yo hoy, aquí, a través de este canal, me atrevo a decir a las mujeres que escuchen y que lo escuchen ulteriormente, compraros el manuscrito de María Magdalena. María Magdalena era una gran mujer, en un primer tiempo ha sido considerada por la Iglesia como una prostituta y después la han hecho una santa. A ver si nos entendemos. María Magdalena ha sido iniciada al templo de Isis, a la energía sagrada, eso que la Iglesia tanto ha rechazado. Entonces, yo me atrevo a decirlo y decir, leer el manuscrito de María Magdalena es una preciosidad de libro. La mujer siempre ha sido considerada como un ser inferior e impuro, y la mujer en su energía femenina, muy potente, debe subir a su nivel. Y el hombre, lo siento decirlo también así para
algunos que se sientan un poquito impotentes, tiene que bajar de su piedestal y es ahí donde se puede encontrar la armonía y crear la armonía. Ujú. Entonces, pues hoy, en esta época, para mí las religiones ya no tienen sentido. La, eh, Sin embargo, la espiritualidad tiene todo el sentido y es la que nos llevará a caminar en nuestra evolución. Comparto contigo ese concepto. No sé si lo sabes, eh, hemos visto aquí en Bruselas al Papa y mucha gente se ha revolucionado por su discurso. Entonces, pienso que en su discurso ha dicho cosas que no tenía que haber dicho sobre la mujer. Otra vez más, eh, yo pienso que ha inferiorizado a la mujer y eso no se puede hacer. Están sus creencias y se respetan sus creencias. Pero eso es, para mí, eso es contra la evolución. Bueno, igual cabe la posibilidad de que sea consciente de lo que está diciendo, ¿no? Es decir, precisamente para seguir con la evolución. Entonces eso sería peor todavía. Sí. Bueno, es que todo está regido, mi O opinión es sea, que casi todo está regido por el mismo parámetro. yo ya no me escondo, Antonio, ya no me escondo para decir lo que siento y lo que pienso. Mm. Hay que combatir los miedos así. Entonces, pues Bueno, bueno. pues si te parece, Juanjo, vamos a hacer un resumen un poco de lo que has hablado. Nos quedan 4 o 5 minutos para seguir este tema. Si quieres hacer un resumen para sintetizar un poco todo lo que has dicho, por favor. Entonces, sanar las heridas hoy, para mí, pasa por la tomar conciencia de que el gran poder que hemos dado al ego y hay que reprogramar el ego para que esté al servicio del corazón. Ahí sería una evolución inmensa para cada ser. Estoy completamente convencido. Eso es un resumen un poco grosero de decir, para mí, la sanación de las heridas pasan por simplemente domar el ego, convencerlo de que tiene que estar al servicio de nuestro ser interior y reprogramarlo si es necesario, como ha sido programado durante 6 o 7 años de la niñez. Es que Eh, Me parece, es una síntesis maravillosa, Juanjo. Una síntesis maravillosa. Una síntesis maravillosa. es mi manera de ver las cosas, Antonio. Es una síntesis maravillosa. ¿Alguna cosa más que quieras comentar, querido Juanjo? No, yo no sé si hay alguien presente y que desee hacer alguna pregunta, Bueno, ahora pero mismo los programas ahora se ven más en diferido que en directo. en diferido. Vale, sí, sí, perfecto, perfecto. Pero entonces, todo lo que podía decir, pienso que lo he dicho. Yo siempre estoy abierto a contestar a preguntas sin ningún problema, dando mi opinión y respetando la opinión de los demás, naturalmente. Eso es importante. Muy bien. Querido Juanjo, pues que pases un final de mes sensacional en octubre. Muchas. ¿Cuándo vuelves otra vez a Salamanca? Pues todavía no se sabe porque, a ver, he dejado un reto a las personas que estaban presentes. Les he transmitido en PDF para los que lo deseaban las heridas del alma. He transmitido para lectura, para que hagan todas las preguntas que deseen y que quizá creo que se va a organizar, no sé para cuándo, quizá dentro de un mes o quizá dentro de 2 meses probablemente, o de 3 meses, se va a organizar una terapia de grupo durante un día entero. Ajá. Sí, sí, durante un día entero. Pienso que Maravilla. eso puede aportar mucho y eso se puede programar cada X tiempo
una terapia de grupo. Y ya sabes, estoy disponible y dispuesto a ir a Murcia, ¿eh? A organizar una charla en presencial. No me cuesta el mínimo problema. Pues muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Con Un mucho abrazo placer. grandísimo y espero que, bueno, que si no hablamos antes, que pases unas muy felices fiestas con tus seres queridos. Que Así espero será, que nos Antonio. veremos antes, seguro, pero bueno, Sí, en sí, nos cualquier veremos caso, antes, nos veremos antes. Muy bien. Muchas gracias a ti un también, abrazo muy Antonio, grande, Juanjo. por Chao. hacer, Adiós. muchas Chao, gracias adiós. por transmitir todo lo que transmites, de verdad. Gracias, amigo. Muchas gracias.